Dios les bendiga. Estamos en un día más y en otra oportunidad de poder meditar en lo que viene siendo la constante del pueblo de Dios, que es Israel, y cómo su rebelión constante, cómo su insistencia en no hacer lo que Él les ha pedido, en no creerle a Él la promesa de la tierra, conlleva a una constante. Recordemos que el capítulo 25 habla de que los hijos de Israel se mezclaron con otras tribus. La palabra del Señor dice que con las hijas de Moab. Así que, aunque no es destruido Moab, los hijos de Israel se mezclan entre ellos. Y entonces Dios se enciende en furor. No solamente el hecho de mezclarse, sino de que en los lugares de que se ofrecía sacrificio empezaron prácticamente a fornicar, a deshonrar. Y dice que la ira del Señor se encendió. Así que el hecho de que se mezclaran y profanaran los lugares designados como de adoración, como el lugar donde se ofrecía sacrificio para perdón o para expiación de pecados, entonces Dios decide destruirlos. Y lo que encontramos en el capítulo 25 es la muestra de cómo Dios, cuando el pueblo del Señor se excedía, cuando el pueblo del Señor se encendía en su lascivia, en su pecado, se les olvidaba que Dios es un Dios celoso, que Dios es un Dios poderoso, que Dios es un Dios que les ama, pero que aunque Él establecía pactos de paz, aunque Él perdonaba una y otra vez a su pueblo, el pueblo de Israel una vez más lo volvía a hacer. Y recordemos que el pueblo de Israel, lejos de pasar 40 días en el desierto, pasó 40 años. Y así que la constante del pueblo de Israel era ofender a Dios, era ser transgresor en contra de su Dios, haciendo lo que bien les parecía, quejándose, desobedeciendo, pecando, deshonrando a Dios. Así que vemos una constante. La constante es rebelión. La constante es hacer lo que ellos quieren hacer. Y el hecho de que Dios, aún después, capítulo 25, aún después de ir con una matanza de más de 26,000 personas, si no me equivoco, más de 26, más de 20,000 muertes, el celo de un solo hombre aplaca la ira de Jehová y dice, bueno, ok, estableceré mi pacto de paz una vez más con ellos. Una vez más voy a perdonarles. Una vez más no lo destruiré a ese pueblo escogido, ese pueblo que yo escogí y que yo sustento y que yo le he dado una promesa de estar en la tierra prometida. Yo no sé cuántas veces Dios le ha dicho que usted es como la niña de sus ojos, que lo cuida, lo guarda, lo sostiene, lo levanta, lo transforma, lo renueva, lo empodera para hacer lo que Él quiere hacer a través de su vida. Usted y yo somos valiosos para Dios, pero no indispensables. Dios puede levantar a alguien, Dios puede levantar a la siguiente generación, Dios puede usar al pequeño, puede usar al grande, puede usar al inteligente, puede usar al que no es inteligente, puede usar la vida de quien Él quiera usar.
pero recordemos que la constante era rebelión. Ahora, la constante también no solo es la rebelión del pueblo de Israel, sino también es la fidelidad de Dios. Una vez más, ok, les dice, voy a establecer mi pacto, voy a perdonarles, pero yo voy a seguir en pie en lo que les he dicho. Así que ahora vas a repartir la tierra de esta manera y vas a hacerlo de esta manera. Y entonces se es necesario realizar un censo más, ¿no? Y era a partir de los 20 años, otra vez, hombres 20 años para arriba, ¿no? Dice, y aconteció que después de la mortandad, habló Jehová a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, contaréis al pueblo de 20 años arriba, como mandó Jehová a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de tierra de Egipto. Es decir, si es cierto, había pasado una mortandad muy grande, pero Dios estaba siguiendo, siendo fiel. O sea, seguía en pie la fidelidad de Dios. Entonces podemos ver cómo incontables ocasiones, y lo seguiremos viendo, incontables ocasiones, cómo Dios seguía siendo fiel, cómo Dios seguía siendo fiel y cómo Dios sigue siendo fiel hasta el día de hoy. ¿En qué forma nosotros hemos sido fieles? ¿O de qué forma nosotros hemos sido infieles? ¿Cómo podemos decir, Señor, yo he sido fiel hasta este día? O Señor, ten misericordia de mí, perdóname y permíteme serte fiel de ahora en adelante. ¿Qué tenemos que hacer? O pregúntese, ¿qué tengo yo que hacer para no levantar la ira de mi Dios porque estoy siendo rebelde, porque estoy siendo desobediente? Creo que en este siglo XXI hay una cualidad y es la rebeldía. Es una falta de respeto hacia Dios. Y lamentablemente la iglesia ha sido contaminada y diluido poco a poco el pecado dentro de nuestras casas, dentro de nuestra forma de pensar, dentro de nuestras acciones o costumbres como cristianos, al grado de hacer lo que hace el mundo y pensar que es lo más natural, que es lo más normal, que todo mundo hace lo mismo. Y entonces, como no hay ningún problema, yo puedo hacerlo también. Somos luz en medio de la oscuridad, mas no dice que nos vamos a mezclar con ellos y vamos a hacer las cosas que ellos hacen. Ciertamente, estratégicamente, Pablo dice, nos hacemos como ellos con tal de ganarlos, pero no dice que hacen las cosas que ellos hacen para ganarlos para Cristo, sino que dejemos que Dios use nuestras vidas. Si nosotros continuamos en rebeldía, ciertamente Dios va a decir, ok, vas a recibir el pago, dice, y el pago del pecado es la muerte. Pero ciertamente la fidelidad de Dios dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si ha habido rebeldía o sigue habiendo rebeldía, no diga, pues Dios me perdona. No, tengo que recapacitar y decir, Dios, ten misericordia de mí, ayúdame a serte fiel de ahora en adelante, porque Él sigue siendo fiel. Él sigue cumpliendo sus promesas, Él sigue cumpliendo de esa promesa que nos dio antes de ascender. Dice, les conviene que me vaya para que el Espíritu Santo esté con ustedes todo el tiempo y sea su consolador, sea su guía, sea su fuerza. Así que no seamos más rebeldes, sino más obedientes, de tal manera que Dios siga extendiendo su misericordia y siga siendo fiel para con nosotros.
En el pueblo de Israel hubo una constante: rebeldía, pecado, pero también una constante: la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Incluso hay un canto tan hermoso que cantamos y dice: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Dios sigue siendo fiel. Les animamos a continuar hacia adelante, viendo al invisible, creyendo en el que entregó su vida y nos dio la victoria a través de su resurrección en la cruz del Calvario. Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente cápsula.